Bienvenido al canal. Antes de continuar, deténganse un momento y observen esto. ¿Se han dado cuenta de que muchas ciudades antiguas parecen como enterradas? Puertas que empiezan a ras de suelo, ventanas que dan a la tierra, escaleras que no llevan a ninguna parte. Dijeron que fue una inundación, dijeron que fue el clima, dijeron que fue casualidad. Pero ¿qué pasaría si no fuera así? ¿Qué pasaría si después de 1800 ocurriera algo a escala global? Algo demasiado grande para explicar, demasiado peligroso para contar y demasiado conveniente para olvidar. Hoy vas a escuchar una historia que no aparece en los libros, no se enseña en las escuelas y nunca se explica completamente. Una historia sobre gigantes, sobre Tartaria y sobre una supuesta inundación de lodo que quizá nunca haya sido un desastre natural, sino más bien un engaño cuidadosamente construido. Aquí no encontrarás todas las respuestas de una vez, porque algunas verdades no están destinadas a revelarse rápidamente. Comenta qué crees que se esconde debajo de nuestras ciudades. Dale me gusta para apoyar el canal. Comparte este video con cualquiera que cuestione la historia oficial. Suscríbete para no perderte lo que viene a continuación, porque una vez que empiezas a ver las señales, ya no hay forma de fingir que ya no las viste. Bienvenido. No desaparecieron todos a la vez. Fueron enterrados. Durante décadas, los historiadores han repetido la misma explicación cómoda. No hay pruebas. Pero lo que nunca dijeron es que las pruebas sí existían y que fueron eliminadas, reescritas o enterradas junto con las ciudades. En el invierno de 1802, en una aldea ahora inexistente entre lo que llamamos Siberia Occidental y el antiguo territorio de Tartaria, un escriba llamado Mikhail Voronov dejó un registro que nunca debió haber sobrevivido. El manuscrito, hallado siglos después en un archivo olvidado de Kazán, comenzaba con una frase que ningún erudito se atrevió a publicar. Los grandes caminan menos, la tierra los llama de vuelta. Mikhail no habló de reyes, ni de dioses, habló de gigantes. Se les conocía por muchos nombres: los antiguos, los altos, los hijos de la primera tierra. En mapas anteriores a 1800 se dibujaban regiones enteras con proporciones extrañas, portales enormes, escaleras demasiado anchas, cimientos demasiado profundos para cualquier ser humano común. Oficialmente decían que era un error de escala. Extraoficialmente, los constructores no eran como nosotros. Relatos de viajeros europeos del siglo XVIII describen a personas de más de 4 metros de altura que vivían en ciudades organizadas y silenciosas de piedra blanca. No eran brutales, no eran salvajes, eran demasiado ancianos como para necesitar demostrar su fuerza. Y entonces algo cambió. Entre 1800 y 1815, prácticamente todas las grandes ciudades del norte de Eurasia sufrieron el mismo fenómeno inexplicable. Capas enteras de barro cubriendo calles, puertas, ventanas e incluso el primer piso de edificios monumentales. La versión oficial lo llama inundación natural, pero Mikhail escribió algo más. No era agua, era tierra blanda, caliente y sofocante. Se elevaba como un mar sin olas. Los gigantes sabían lo que venía. Según registros orales conservados en aldeas aisladas, dejaron de construir décadas antes del evento. Observaron el cielo, el suelo, las estrellas. Algo, quizás un cambio en el campo magnético terrestre, quizás un arma aún desconocida, estaba haciendo que el mundo fuera hostil a los cuerpos demasiado grandes. Cuanto más grande era el ser, más inestable se volvía el suelo bajo sus pies. Los humanos más pequeños sobrevivirían. Los gigantes no. El llamado deslizamiento de tierra no fue un accidente, fue una consecuencia. Ciudades enteras fueron engullidas hasta el pecho de un hombre promedio. Puertas gigantescas quedaron enterradas a medias. Las ventanas que deberían haber iluminado pasillos ahora daban al suelo. Y curiosamente, nadie intentó desenterrar completamente estas estructuras. ¿Por qué? Porque lo que había debajo no debía verse. En cartas privadas de ingenieros de principios del siglo XIX se mencionan estructuras incompatibles con la anatomía humana, escalones demasiado altos, pasamanos tan gruesos como troncos de árboles, camas de piedra del tamaño de casas pequeñas y huesos. No son esqueletos humanos grandes, sino de diferentes proporciones, fémures demasiado largos, cráneos con una capacidad imposible, vértebras que sugerían cuerpos construidos
construidos para soportar toneladas de peso. Estos hallazgos no se exhibieron en museos. Se fundieron, se molieron, se volvieron a enterrar. La desaparición de los gigantes no fue un colapso repentino. Fue un proceso de borrado. Primero fueron aislados, luego debilitados por el propio planeta. Finalmente enterrados, literal e históricamente. Mijaíl concluye su manuscrito con una frase inquietante. Cuando los pequeños hereden todo, dirán que nunca existimos y se lo creerán. Después de 1800, los mapas cambiaron. La arquitectura se reinterpretó y cualquier mención de gigantes pasó a ser considerada un mito. Pero los mitos no dejan sus cimientos enterrados en el barro y el barro no olvida. No hubo ningún anuncio, no hubo ningún decreto, pero sí coordinación. Entre 1803 y 1807, algo extraordinario ocurrió tras bambalinas en el poder mundial. Imperios que rara vez se ponían de acuerdo entre sí comenzaron a actuar en absoluto silencio. Se cerraron puertos sin explicación. Los archivos cambiaron de manos. Ingenieros militares viajaron a regiones donde oficialmente no existía nada importante. La verdadera razón nunca fue escrita en documentos públicos. Lo llamaron desastre natural, pero no fue la naturaleza la que decidió dónde acabaría el lodo. El lodo avanzó como una manta selectiva. Se tragó ciudades antiguas, pero evitó aldeas recientes. Cubrió palacios con cimientos ciclópeos, pero no tocó casas de madera construidas décadas antes. En mapas posteriores, áreas enteras simplemente desaparecieron, reemplazadas por nuevos nombres, nuevas fronteras, nuevas historias. Este patrón intrigó incluso a los ingenieros de la época. En un informe técnico confidencial atribuido a un consorcio de obras imperiales, aparece una frase seca y sin emociones. Las estructuras existentes no deben restaurarse a su altura original. ¿Por qué alguien escribiría esto después de un desastre? Porque restaurarlo revelaría demasiado. Bajo el lodo no solo había edificios, había evidencia de otra civilización diseñada para cuerpos mucho más grandes. Salones con techos de 20 metros, puertas de 8 metros, mesas de piedra que requerirían 10 hombres para moverlas y que, incluso entonces, parecían demasiado delicadas para quienes las usaban. Los gigantes no vivían en cuevas, vivían en ciudades avanzadas, y eso era inaceptable. La narrativa oficial de la humanidad debía ser simple: progreso lento, piedra tallada, edad media, renacimiento, revolución industrial. No había cabida para una civilización paralela y tecnológicamente sofisticada que coexistiera con los humanos comunes hasta hace apenas unos años. Si se reconociera a los gigantes, toda la cronología se derrumbaría. Fue entonces cuando la inundación de lodo adquirió utilidad. Sirvió como tapa histórica. En lugar de excavar, arrasaron. En lugar de cuestionar, reconstruyeron sobre todo lo demás. En lugar de investigar, reescribieron. Ciudades enteras empezaron a tener inexplicables pisos subterráneos. Las ventanas se convirtieron en respiraderos, las puertas en arcos enterrados, y generaciones crecieron creyendo que siempre había sido así. Pero los registros privados cuentan una historia diferente. Un cartógrafo, cuyo nombre ha sido borrado de los registros oficiales, escribió en su diario: me ordenaron reducir escalas, acortar distancias y disminuir alturas. Donde antes dibujé una puerta colosal, ahora debo dibujar una entrada común. Esto no es un error cartográfico, es un fraude planificado. Mientras tanto, los propios gigantes se estaban debilitando. El lodo no solo sepultó ciudades, alteró el suelo, lo volvió inestable, ácido, incompatible con organismos grandes. Cada paso se hacía más difícil, cada construcción un riesgo. Comenzaron a retirarse. No hubo una guerra abierta, hubo un abandono forzado. Algunos relatos hablan de gigantes que caminaron hacia el extremo norte, donde la tierra aún era sólida. Otros hablan de estructuras subterráneas profundas, selladas desde dentro. Incluso hay quienes afirman que algunos partieron del mundo mismo, utilizando tecnologías que hoy llamaríamos imposibles. Lo que sí sabemos con certeza es esto: después de 1810, no queda ningún registro fiable de gigantes en documentos públicos. La historia se ha aclarado, el fango se ha secado y la mentira se ha endurecido como una piedra. Pero todo engaño deja grietas. El problema nunca fue la ausencia de pruebas, era qué hacer cuando aparecían. A finales
finales del siglo XIX, cuando la arqueología aún no estaba plenamente dominada por las instituciones centrales, las excavaciones improvisadas eran frecuentes. Los trabajadores excavaban para cimientos, vías férreas y canales, y de vez en cuando encontraban cosas que no encajaban en los libros. En 1872, durante la ampliación de una carretera en una antigua ruta tártara, se desenterraron partes del esqueleto. Solo el fémur medía más de 1,5 metros. El cráneo, según el informe inicial, no podía pertenecer a ningún hombre conocido. El periódico local publicó el descubrimiento. El artículo circuló durante 3 días. Luego desapareció. Reemplazaron al editor, recopilaron el material y volvieron a tapar el lugar. Este patrón se repetía en docenas de regiones diferentes. Esqueletos gigantescos siempre aparecían en zonas donde las ciudades habían quedado sepultadas por el lodo décadas atrás. Nunca en territorios nuevos, nunca en asentamientos recientes, siempre en los mismos puntos borrados de los mapas antiguos. Los gigantes no estaban dispersos al azar, tenían centros urbanos, y estos centros fueron enterrados deliberadamente. Los informes internos de museos europeos, documentos que nunca se hicieron públicos, contienen vagas referencias a anomalías osteológicas. No hay descripciones completas, no se muestran fotografías, solo notas marginales, casi siempre seguidas de la misma instrucción: no categorizar. ¿Por qué? Porque la catalogación crea registros, los registros crean preguntas, y las preguntas crean fisuras en la narrativa oficial. Algunos arqueólogos intentaron resistirse. Uno de ellos, cuyo nombre ahora solo aparece en la correspondencia privada, escribió a un colega: si aceptamos que estos huesos no son humanos, entonces admitimos que no estamos solos en nuestra propia historia. Esa declaración le costó la carrera. Desde principios del siglo XX, cualquier descubrimiento fuera de lo normal se clasificaba automáticamente como error de medición, distorsión genética, fraude o mera imaginación. El método científico se utilizaba como un muro, no como un puente. Pero había algo aún más inquietante en los hallazgos. Los huesos no solo eran grandes, eran antiguos y recientes a la vez. En algunos casos, la datación sugería solo unos pocos siglos, lo cual era incompatible con la idea de gigantes mitológicos de la antigüedad. Esto significaba que coexistieron con los humanos modernos, transitaron por las mismas calles y respiraron el mismo aire. Surgió la pregunta inevitable: si existieron tan recientemente, ¿por qué nadie habla de ellos? La respuesta estaba en el barro. El lodo no solo cubría las ciudades, mezclaba capas de tiempo, enterraba el pasado reciente bajo el presente, creaba la ilusión de antigüedad donde solo había borrado. Edificios que parecían tener miles de años de antigüedad eran, de hecho, anteriores a 1800. Las ruinas romanas eran adaptaciones. Los templos medievales tenían cimientos que no pertenecían a esa época. ¿Y los gigantes? Los catalogaron de leyendas para que no hiciera falta explicarlos. Pero algunos sobrevivieron más tiempo. Relatos de principios del siglo XIX hablan de enormes figuras avistadas en la distancia, evitando las ciudades reconstruidas, observando a la gente con cierta resignación. No hubo confrontación directa, no hubo masacre abierta, hubo un reemplazo. El mundo se adaptó a cuerpos más pequeños. Las puertas se encogieron, los techos se redujeron. La historia se reescribió para adaptarse a la persona promedio, y los gigantes, incapaces de vivir en un planeta que ya no podía sustentarlos, desaparecieron de la superficie. O eso nos enseñaron a creer. El error fue creer que el barro apareció por casualidad. Apareció justo en el momento en que el mundo cambió de manos. Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, se estaba gestando algo más grande que las guerras: la estandarización global del poder. Las monedas comenzaron a seguir el mismo sistema. Se unificaron las medidas, se corrigieron los calendarios. La historia adquirió un eje único y todo lo que no encajaba en él se descartaba. Los gigantes no tenían cabida en este nuevo mundo. No dependían de los imperios humanos. No reconocían las fronteras modernas. Sus ciudades eran demasiado antiguas para ser descubiertas, demasiado avanzadas para ser consideradas primitivas, y sobre todo eran incontrolables. El barro resolvió ese problema sin derramamiento de sangre. Documentos técnicos de la época hablan de fenómenos simultáneos:
precipitaciones anómalas, licuefacción del suelo, deslizamientos de tierra en zonas llanas, algo geológicamente improbable. La explicación natural nunca se sostuvo, pero la explicación política sí. Al enterrar el pasado reciente, se creó un punto cero. Todo lo anterior se consideraba demasiado antiguo para ser cuestionado. Todo lo posterior se consideraba progreso humano. Las ciudades gigantes fueron reutilizadas, sus edificios fueron adaptados, sus plazas fueron renombradas. Donde antes había salones para cuerpos colosales, ahora existen oficinas gubernamentales, iglesias y palacios administrativos. El patrimonio fue tomado, no destruido, y esto explica la mayor paradoja arquitectónica del mundo moderno. ¿Por qué tantos edificios parecen demasiado grandiosos para su función? Porque no fueron hechos para nosotros. Mientras tanto, los pocos gigantes que aún resistían se enfrentaban a un dilema imposible. La tierra los rechazaba, el clima los debilitaba, las rutas que conocían quedaron sepultadas, y los humanos, ahora organizados bajo nuevas banderas, ya no los veían como vecinos, sino como anomalías. No hubo cacería oficial. Hubo aislamiento total, sin acceso a ciudades, sin la capacidad de construir nuevas, sin un entorno estable para sus cuerpos, desaparecieron silenciosamente. Algunos registros sugieren que se adentraron en las estructuras subterráneas más profundas, sellándose voluntariamente. Otros hablan de migración a regiones donde el suelo nunca había sido tocado por el lodo. Y luego está la hipótesis más inquietante de todas, que el barro era solo la primera etapa de algo más grande, un reajuste planetario que haría que la Tierra fuera permanentemente incompatible con los seres de gran escala. Si esto es cierto, entonces los gigantes no fueron derrotados, fueron expulsados por el propio mundo. Pero la farsa tenía que ser completa, por lo tanto, cualquier documento que mencionara Tartaria fue alterado. Cualquier mapa que mostrara ciudades antiguas fue corregido. Toda historia oral fue tratada como folclore. El término gigante fue relegado al ámbito de la mitología, donde no representa ningún riesgo. El silencio se ha vuelto político y funcionó por un tiempo, hasta que las fotografías empezaron a reaparecer, hasta que los edificios enterrados llamaron la atención, hasta que la gente común empezó a hacerse la misma pregunta en diferentes idiomas sin conocerse. ¿Por qué tantas ciudades parecen medio enterradas? La respuesta oficial nunca cambia, pero la verdadera ya no puede ser enterrada. El error final fue pensar que el olvido sería permanente. Durante más de un siglo funcionó. Las ciudades crecieron sobre las antiguas. El hormigón selló lo que el barro había comenzado. Las nuevas generaciones nacieron sin ver jamás una puerta de tamaño completo, un pasillo completo, una escalera entera. Todo quedó a medio terminar y el mundo aprendió a llamarlo normal. Pero la Tierra nunca olvida lo que lleva consigo. A principios del siglo XXI, algo inesperado comenzó a suceder. Las excavaciones modernas comenzaron a alcanzar capas que nadie había previsto. Los túneles del metro encontraron muros a profundidades absurdas. Las obras públicas revelaron ventanas perfectamente alineadas, por debajo del nivel del suelo oficial. Ciudades enteras se dieron cuenta de que tenían otro piso, enterrado, silencioso, esperando. Y la pregunta volvió: ¿por qué casi todas las grandes ciudades antiguas tienen sus primeros pisos enterrados? ¿Por qué los edificios más monumentales parecen desproporcionados? ¿Por qué la historia acepta inundaciones aisladas pero ignora un fenómeno global? La respuesta nunca estuvo en los libros. Estaba debajo. El llamado engaño de la inundación de lodo no se creó para explicar un desastre, sino para cerrar un capítulo de la humanidad sin dar cabida a preguntas. Un capítulo donde humanos y gigantes coexistieron, donde el mundo tenía una escala diferente, donde la arquitectura no era ostentación, sino adaptación al cuerpo del usuario. Lo que queda de los gigantes no está en los museos, está integrado en nuestra vida cotidiana, invisible porque no sabemos dónde buscar. No desaparecieron como especie mítica, desaparecieron como presencia visible. Algunos se aislaron, otros migraron, algunos simplemente no pudieron sobrevivir en un planeta que cambiaba tan rápido. Pero
eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que nunca ha habido pruebas definitivas de la extinción. No hay fosa común, no hay registro final, no hay conclusión oficial. La historia simplemente pasó por alto. Y cada vez que alguien se encuentra con una escalera demasiado ancha, una puerta demasiado alta, unos cimientos demasiado profundos, la reacción es la misma: reírse, restarle importancia, explicarlo como estilo, estética o sobreingeniería. Porque admitir la verdad requiere aceptar algo incómodo. El mundo alguna vez fue más grande que nosotros y tal vez no fue hecho solo para humanos. ¿Volverían los gigantes? Quizás nunca se fueron del todo. Tal vez estén donde siempre han estado desde 1800, fuera de la superficie, fuera de los registros, fuera de la historia oficial. Y tal vez el verdadero miedo de quienes borraron Tartaria no era el pasado, sino el momento en que alguien se da cuenta de que el suelo bajo sus pies no es el primer piso del mundo. El lodo se secó, las ciudades crecieron, las mentiras se convirtieron en los cimientos, pero ahora cada excavación es un riesgo, cada cimiento expuesto es una pregunta, y cada pregunta acerca al mundo al recuerdo que los gigantes no desaparecieron, fueron enterrados.